Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de quienes quieren escuchar, ver, opinar, razonar. Aquí no anestesiamos a nadie. Queremos que se informen, que se incomoden, que aplaudan o se molesten, da igual, pero que sientan. Esto es periodismo independiente, no infalible pero libre. Un espacio que busca la verdad, piensa en el bien común y no se casa con nadie. Hay pautas, sí, transparentes, sin condicionamientos. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerde, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. El Mono López. Vamos a dar inicio a, a nuestra primera entrevista. Cuando son las 8:21 minutos, lamento se me pasó el tiempo haciendo este comentario, pero le damos la bienvenida de inmediato a Giuseppe Cabrera, analista político. Vamos a hablar a propósito de esta última decisión del gobierno de la reducción de ministerios, eso ya lo hemos conversado también con otros analistas, pero ahora más que nada sobre todo el tema de los perfiles de estos personajes. ¿Por qué? Porque resulta, gracias a una investigación, bueno, una recopilación de datos del Expreso también, que algunos de estos personajes tienen, pues, cosas un poco curiosas, por decirlo menos. Así que bueno, bienvenido, Giuseppe. A ver, la idea es, estaba leyendo este trabajo periodístico en el sentido de que parece que el gobierno privilegia antes que la capacidad, la formación, la autoridad que pueda tener una persona en determinada área, sino que se privilegia, digo, la cercanía, la amistad o la dependencia por tener algún nexo o que tuvo algún nexo laboral con el presidente y por lo tanto gente absolutamente de confianza. Veamos primero un acercamiento general y luego aterrizamos en algunos puntos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos quienes nos ven. Sí, creo que en términos generales lo que se ha premiado es la fidelidad, pero esto ya creo que es una consecuencia previa también desde el gobierno de Guillermo Lasso, digamos, y que también había muchas coincidencias con con el gobierno de Rafael Correa. Yo Sí, diría que en correcto. el único caso en el que no, en el que se vio menos esto es en el de Lenín Moreno. ¿Y por qué diferencia el de Lenín Moreno? Porque me refiero a ministros que tienen un capital propio y que por tanto le deben y se deben a sí mismos más que solo la obligación de quedar bien con un presidente, sino que tienen la obligación de quedar bien con su mismo nombre y con su propio capital político que tienen por vencer. Mm. Entonces, ahora yo creo que los ministros actuales, más allá del secretario jurídico, el doctor Herrería, yo creo que no tienen nada que perder, ¿no? Yo creo que saben que esta puede ser su única y última oportunidad en el sector público y creo que es eso lo que se está premiando y privilegiando. Claro, pero es un riesgo también, ¿no? Porque, por ejemplo, el nombramiento de Roberto Curi como canciller de la República, una persona que no tiene formación diplomática, que más bien su antecedente en el sector público fue cuestionado por la gestión que él hizo a propósito de esta empresa estadounidense, Helbert, para modernizar el sistema de la salud pública que tiene que ver con los agendamientos en el IES, que fue un fracaso. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Insisto, no hay un riesgo poner a una persona, podría ser de la confianza, pero puede cometer errores importantes, como ya hemos visto en el caso Progen, por ejemplo. Entonces, ¿cómo analizas ese aspecto? No, claro, digamos es preocupante porque también, y no de ahora, nos cuestionábamos cuál era la experiencia que tiene el ministro de Defensa, Lofredo, que la única formación que tenía es en defensa personal, entonces Claro, claro. parecía más una broma de mal gusto que en realidad la distópica realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, tristemente no, y por suerte no estamos en guerra con el Perú, ¿no? Porque si no, ¿qué sería del país? Entonces, claramente la mayoría de los ministros no tenían capacidad, es decir, Somerfield tampoco es que tenía una capacidad en diplomacia o una experiencia previa. Había sido gerente de aerolíneas, que eso creo que dista mucho entre la experiencia en la diplomacia y el saber tomar o gestionar una empresa de vuelos, ¿no? Entonces, ahí se refleja al final del día las fallas que están teniendo los ministerios, que es la incapacidad para gestionar
una serie de problemas y además la curva de aprendizaje enorme que les toma aprender sobre el sector público, porque también claramente no es lo mismo administrar una empresa, por más exitosa que ésta sea, que administrar el lento, ralentizado y complejo sector público. Entonces, evidentemente esto le pasa factura al mismo gobierno porque los servicios no se proveen, porque únicamente se piensa en la inmediatez, se piensa en los bonos, se piensa en la publicidad, se piensa en la asignación de bienes directamente, que es lo fácil, es lo que se puede adquirir rápido, pero digamos, los planes de largo alcance, las políticas públicas, siempre se van a quedar en el camino porque no hay una persona que sepa orientar y que además tenga capacidad política, porque eso también es algo que mucho se da por sentado y que se piensa que no es necesario. Es decir, la mayor capacidad, la mayor gestión de un ministro debería ser su capacidad adaptativa política, es decir, el ser una persona que puede gestionar las crisis porque el gobierno le hace falta recursos y tiene problemas para brindar servicios y bienes. Y por otro lado, la capacidad de frentear a los medios de comunicación, resolver sus consultas, es decir, ser un político innato. Y se piensa que en reemplazo el perfil técnico puede hacer algo, pero ahora yo creo que no tenemos ni perfiles técnicos ni perfiles políticos y claramente el que sufre es el ciudadano que ve limitado el acceso a servicios y bienes del Estado. Los que sufren, sí, efectivamente los ciudadanos, pero también los periodistas, porque, claro, con estos personajes que tienen estos problemas, por ejemplo, el actual ministro de Salud también, que cuando se lo designó, también surgieron cuestionamientos a propósito de las relaciones con empresas privadas y que podrían tener conflictos de interés. Y entonces digo, estos personajes y muchos otros, evidentemente no aceptan entrevistas independientes, obviamente en los medios que son de gobierno, afines, cercanos, pautados, como le quieran llamar, evidentemente porque se sienten cómodos, tienen un libreto preestablecido y por lo tanto no se incomodan, ¿no? Pero la verdad, y esto no me voy a cansar de decirlo, en este espacio simplemente ya no saben qué inventar cada invitaciones que hacemos y que inventan pues que están en territorio, que están complicados, pero no dan entrevistas. Así las cosas, qué complicado poder hacer una suerte de balance o fiscalización o que rindan cuentas, pues. Sí, que esto recordarás que también pasó en 2015 a Por 2017, que supuesto, básicamente les prohibió a los ministros de ir a entrevistas claro. más allá de canales estatales. Entonces, si no lo hacen o si no los permiten y si ellos no quieren ir es porque, claro, como no son políticos, no tienen habilidades comunicacionales, no saben cómo tampoco responder porque tampoco tienen acción y Claro. por más información que les den sus asesores y sus directores siempre se ven, sobre todo ante periodistas incómodos, porque al final sí van a medios, ¿no? Pero ¿a dónde van? A Radio Centro Digital, a donde no les molestan mucho, a donde les poco y más y les tiran flores. Claro. eh, Les cuestionan, entonces claramente es por dos cosas, ¿no? La deficiencia en la administración que están teniendo de la cartera de Estado que a ellos se les ha encomendado, pero además sus propias limitaciones intelectuales y comunicacionales, ¿no? Que no Ujú. les hacen merecedores del cargo que están ejerciendo. Entonces, la situación no es sencilla y yo creo que en realidad aquí, solo en la coyuntura, es una reforma de alto calado, es decir, sobre todo y especialmente pienso que viceministerios, subsecretarías deberían ser cargos de carrera a los que se termina accediendo a través del mérito escalonado, ¿no? Y únicamente los cargos políticos deberían ser los ministros como tal, porque también, es decir, nosotros vemos la cara visible del ministro, ¿no? Pero hay mucho subsecretario, hay mucho viceministro incapaz, que Claro. también es cargo sin saber para qué esté en el cargo y que lamentablemente y tristemente cuando esto pase, ellos serán los que van a tener que responder a la Contraloría por las varias ineficiencias que se van a ir descubriendo. Es decir, Claro. decía hace poco el ministro de Energía, ¿no? Yo no le recomiendo a nadie ser servidor público y en verdad eso es lo que está pasando. Claro. Las personas, bien, ¿por qué el gobierno se termina quedando con estas personas? Porque las personas más capaces tienen miedo de ser ministro, es decir, ellos mismos han ahuyentado la posibilidad de que haya los mejores ecuatorianos en el ministro. Claro. Es más, a mí me sorprende quienes aceptan estos cargos, porque no es un sueldo tan alto, ¿no? Claro. Digamos, la gente siempre tiene esta percepción de que es un sueldo alto. En realidad no es alto, nadie se vuelve Mm. un millonario
$4.700, algo así que gana un ministro. O sea, Claro. eso no es para tener lujos, es para tener una vida acomodada, pero sin lujos, ¿no? Entonces la pregunta es cómo aceptan estos cargos con el alto riesgo que luego les puede significar. Mira Inés Manzano, mira la señora Roba, mira el ministro de Energía, es decir, sobre todo esa cartera creo que es la más peligrosa, ¿no? La de Energía y Ambiente. Y claro, es sorprendente, tú dices de los sueldos, ¿no? Pero en el caso de este asambleísta de ADN, Luis Alvarado Campi, es también incomprensible, ¿no? Con sueldo de asambleísta compra 2 medios de comunicación por $2 millones y eso evidentemente no se investiga en la asamblea porque sabemos pues por la estructura política, ¿no? Ahora, continuemos con el tema de los ministros porque también hay otra característica, Giuseppe, que tiene que ver con la rotación en determinados momentos por las necesidades. El gobierno lo que opta es cambiar. La propia vicepresidenta estuvo ocupando un puesto sin hacer mayor cosa pues en salud. Ni se diga Luque y Manzano también que han estado eventualmente en otros ministerios. Y claro, sin duda el cargo más trascendente en este gobierno lo tiene José Julio Neira, que absolutamente en todo él es capaz y puede enfrentar las necesidades de trabajar en diferentes áreas totalmente distintas. Es decir, esta rotación implica lo que tú decías hace un momento, es decir, la confianza total. ¿Cómo es posible que no encuentre gente capaz en el país para enfrentar estas cosas? Mira, yo creo que se está premiando la confianza, ¿no? La fidelidad que tiene el gobierno en estas personas, en Luque, en Lofredo, en Neira, que creo que vienen más que de una experiencia profesional, de un tema personal, es Claro, decir, trascendido la amistad previa que tenía Luque con Noboa, y que es mucho más antigua al ejercicio del poder que por tiene supuesto. hoy. Entonces, creo que sí, que se está premiando la fidelidad, la confianza, los mismos temores que puede tener Noboa de, no sé si traiciones o cuáles puedan ser los temores que tenga él de no poner a gente más allá de que sean sus amigos íntimos. Entonces les empieza a rotar en este cargo, les encarga una serie de subsecretarías y en realidad estos ministros no tienen idea de lo que pasa en sus carteras de Sí, Estado, porque ni un superdotado puede saber todo lo que está pasando en tantas encomiendas que les da. Es decir, si Neira hoy atiende una entrevista y le preguntas algo muy específico sobre una de las tantas delegaciones que tiene, probablemente no tiene idea. por O sea, supuesto. con alguna respuesta general y Claro. genérica, no va a poder responder. Entonces, ese es el riesgo de tener tantos encargos, de tener tantos ministerios, de aglutinar tanto. Al final del día, lo que terminan haciendo ellos es firmar designaciones de directores, es decir, y tratar de cargar lo máximo posible a estos viceministros, a estos directores. Y me imagino yo que en las reuniones de gabinete, cuando Novoa pide cuentas, ir con los papeles listos, ¿no? Es decir, Claro, ir con los deberes listos para la reunión en la cual tengo que rendir cuentas. Pero a lo largo del día, no es que saben lo que está pasando en esas claro, claro, carteras. claro. Y lamentablemente, un ministro que no está enterado de lo que está pasando en su misma cartera de Estado, básicamente lo que hace es delegar la responsabilidad de la administración de esa cartera en viceministerios, en subsecretarías, es decir, y esto se ve. Luque siempre se desmarcó de todo el tema Progen, por ejemplo. Ujú, Siempre ujú. decía, sabía, yo no firmé, yo no pasé, yo no hice. Entonces ese es el problema cuando te encargan tantos ministerios, que siempre vas a decir, no sé, yo no supe, yo no hice, Claro, yo no conozco. Entonces claro. es riesgoso toda esta mezcla que están haciendo, toda esta supresión de ministerios, pierde además capacidad de especialidad, hay un desconocimiento absoluto por parte de los ministros de lo que pasa a la interna de sus carteras de Estado. O sea, de lo único que ellos saben es quiénes son sus viceministros, o sea, los que les tienen que rendir ¿Y cuentas cuándo? Claro. y cuándo hay reunión con el presidente para tener la tarea hecha. Pero más allá de eso, no creo que sepan lo que pasa al interno de sus carteras de Estado. Y hay un ejemplo también pavoroso que tiene que ver con el Ministerio de Gobierno. Esta señora Murillo, tú dices exactamente cómo maneja, porque debería ser en principio como concepto la persona que conversa con un sector, con el otro, porque es la especialista en la gobernanza, es decir, en términos políticos. Y vemos que cada vez que habla es básicamente los estribillos típicos del gobierno que provienen obviamente del Ejecutivo que también pues tiene pocas luces. Las intervenciones del presidente son repetitivas y repetitivas, de que estamos luchando, de que el pasado, de que el futuro, de que nosotros hacemos tal cosa. Es decir, básicamente es una repetición. Entonces uno dice, ¿quién maneja la política en el gobierno? Es decir, ¿quién le dice al presidente, señor presidente, esto no es así, hagámoslo de esta forma?
da angustia a ratos realmente. No, totalmente. Únicamente les pasan un papel donde les dicen, estas son las ideas fuerzas, son cuatro o Sí, cinco líneas que tienen que pasarse repitiendo todos los días, increíble. durante todo el día, y es lo único que saben. Pero si tú tratas de raspar un poco la superficie y les preguntas datos de información, yo te digo que no tienen idea. Y por ejemplo, ahí yo decía, muchísimas discrepancias con varios de los ministros de la época de Lenín Moreno, por ejemplo, pero no se puede negar que tenían datos, que sabían qué pasaba en Claro. interna de sus, que tenían capacidad de acción política, es decir, Romo, Roldán, es decir, muy criticables en muchísimas cosas, pero tenían control absoluto de lo que estaba pasando al ministerio. En cambio, como tú dices, ni siquiera la ministra de Gobierno, yo no creo que sepa de las crisis internas que debe tener el ministerio, yo no creo que ella sepa de las crisis sociales que tiene que gestionar, yo no Claro. creo que ella esté consciente del creciente estado del movimiento indígena y de que tiene que gestionar esa conflictividad. Imagínate además con la eliminación de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, Claro. tienen que tenerle muchísimo ojo. Y luego cuando vemos las crisis, luego cuando vemos las consecuencias, luego cuando vemos los desastres de la falta de administración y de la desidia, evidentemente él es el culpable otro, ¿no? No el que firma el decreto ejecutivo, no el que encargó tantos ministerios, sino esa persona que defraudó la confianza del gobierno, cuando en realidad la confianza siempre estuvo mal depositada. ¿Y cuál es, ya con esto vamos cerrando, Giuseppe, cuál es tu visión, digamos, de cara al futuro? Tenemos 3 años de esto. Tendremos que resignarnos a que esto va a ser así sin saber exactamente a dónde va el país, cuál es el plan de desarrollo o el Fénix o cualquier plan que nos informen para poder tener elementos de discusión. Es decir, tendremos que acostumbrarnos a este estilo, digamos. Yo creo que la presión tiene que ir, en este caso, a los ministros. No creo que sí, ya hay que dar por perdida la batalla de ir la presión al presidente para que el presidente reconozca, porque digamos, gente que le dice, recién creo que la anterior semana escuchaba una entrevista de Osvaldo Hurtado, ¿no? Mm, Que con cierta ingenuidad le decía, señor presidente, reconozca, busca perfiles. Yo creo que simplemente no hay el ánimo de hacer eso, o sea, es claro. ingenuo seguir pidiéndole lo que no va a pasar. Entonces yo creo que la presión, no pedidos, no llamados amables de la atención, sino presión a los ministros es encargue los viceministerios, la subsecretaría a gente capaz. Dejen la estigmatización de la gente que trabajó, por ejemplo, en periodos pasados del gobierno, con Lazo, con Moreno, con Correa. Si es gente capaz y que tiene trayectoria, ojalá que les encarguen viceministerios, ojalá que les encarguen subsecretarías. ¿Por qué no también depositar la confianza en la gente de carrera? Que muchas veces es la que más conoce cómo funciona Por el Estado y supuesto. la estructura de la institución y el ministerio, ¿no? ¿Por qué no confían en la gente de carrera? Y por qué también en esa confianza además les dan el apoyo de no hacerles firmar cosas que luego les comprometan, como bien sabe hoy el señor Calero, ¿no? Que está en la complicada situación en la que se encuentra. Entonces, Claro. según la versión de él, digamos. Entonces, yo creo que eso es lo que te tiene que apuntar, o sea, presionar a los ministros tanto para que designen asesores capaces, viceministros capaces, subsecretarios capaces, para que a lo mejor en algo se pueda salvar lo poco que queda de la administración, porque honestamente sí también, Andrés, es muy complicado gestionar un Estado con tantas deficiencias, con tantas necesidades, con tantos servicios y bienes que se están proveyendo tan mal, especialmente en salud, en educación, en seguridad, con tan poquitas carteras de Estado. O sea, es muy Claro. difícil con la estructura de la administración actual y con la lógica de la austeridad, en fin, y en pro de seguir teniendo nuevas líneas de crédito del FMI, porque creo que eso es a lo único que apunto. O sea, no es una visión de ajuste y austeridad, es seguir teniendo la capacidad de que el FMI me siga prestando dinero y Claro. nos sigan sobreendeudando con el FMI. En esa lógica es difícil que el Estado vaya a funcionar. O sea, hoy como hoy está el Estado, tener tantas carteras, tener trabajo, economía, todo mezclado en un superministerio, Agricultura. y agricultura, producción, todo ahí en una sola cosa, no va a funcionar. Claro. Pero en algo se podrá salvar si por lo menos les presionamos a los ministros para que dejen de poner a sus amigos y a su gente íntima de confianza en subsecretarías y viceministerios, a gente únicamente obediente y que empiecen a poner a gente capaz y que además confíen en la carrera administrativa de esas carteras y encarguen esos puestos a personas de nombramiento para que tal vez ahí también se camine algo y se logre salvar algo de la gestión y la administración.
De hecho, comento que yo al principio de este gobierno medio que comí cuento, ¿no? Porque efectivamente empezó esta historia de que el ministro está en territorio, no va a poder, pero el viceministro podría ser el vocero. Dije, qué bueno, ya mándemelo. Y así entrevisté varias veces a algunos viceministros, ¿no? Pero ya finalmente uno se da cuenta, ¿no? Que era la estrategia típica, porque evidentemente los ministros o no están preparados o tienen temor de tener una conversación con un periodista, simplemente periodista, que no tenga ninguna connotación cercana, digamos, al gobierno. Bueno, así las cosas y el panorama que enfrentamos. Por ahora es todo. Agradecerle mucho a nuestro invitado, Giuseppe Cabrera, analista político, por haber estado en el programa. Que tengas un buen día, Giuseppe. Gracias. Igualmente, Andrés, que tengas buen día y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Bien, 8:41. Vamos a una pausa. Ya venimos, amigos. Vamos a darle paso a nuestros invitados. Como decíamos, vamos a hablar sobre esta noticia de carácter político en el sentido de la eliminación de los ministerios. De 14, ahora estamos en 10. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados, los vemos en pantalla. Se trata de Francisco Rocha, analista político, periodista, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, y a Jimena Ron, abogada constitucionalista, máster en comunicación política. Todavía no la vemos a Jimena, ojalá ahí está. Perfecto, un gusto tenerlos a los dos. Gracias por estar aquí. Jimena, quisiera empezar contigo porque me gustaría una precisión sobre este tema. Una es una consideración elemental, ¿no? El presidente de la República tiene la potestad para aumentar, para disminuir, dentro de la presidencia de la República, los ministerios, es una capacidad, una potestad, no hay por allí ningún tipo de conflicto. Definamos ese elemento de la cancha para ir a otros asuntos. Bienvenida, buenos días. Andrés, querido, buenos días a Francisco también, a los que nos escuchan. En efecto, constitucionalmente la competencia está ahí, ¿no? Me refiero a la forma. El presidente de la República tiene la posibilidad de, como es digamos, el administrador del Estado, tiene la posibilidad de generar esta reestructuración. El límite ya en el fondo sería, que es lo que no puede hacer, es eliminar, digamos, restringir derechos. Entonces, mientras los derechos que cada una de las instituciones del Estado tiene la facultad, digamos, de gestionar, ¿no es cierto?, de proteger, si estos derechos se siguen protegiendo en función, digamos, de esta reestructuración, no habría problema, ¿no? Okay. Y esto porque la Corte ya ha analizado un tema similar y ha dicho, bueno, la reestructuración es parte de las competencias del gobierno, del Ejecutivo, lo que no puede hacer es restringir derechos. Claro, además el hecho de tomar estas decisiones no cambia ni modifica la estructura del Estado, pues. No, es que la estructura del Estado, digamos, vista en macro como las funciones del Estado, está ahí, eso no se puede mover, claro, sino a través de una reforma constitucional. Pero ya dentro del Ejecutivo, cómo yo muevo los ministerios, esto sí es potestad del Ejecutivo. Ok, Francisco, por cierto, si puedes elevar un poquito la cámara porque no se está saliendo cortada ¿Ahí? un poquito más hacia arriba, si es que se puede. Bueno, si puedes hasta ahí, ya, ahí te vemos el rostro, aunque Cortado. un poquito cortado, pero bueno, no, ahí está, ahí se te ve totalmente, ahí está. Lo que pasa es que ahora tengo que Buscar algún apoyo. buscar. Sí. No, Bueno, no tengo que buscar, si pero no, bueno, podemos, ahí estás, mientras ahí estás ya bien. enseguida, creo que enseguida Se te va a mover más. Ahí estás, perfecto. Ahí estás. Ok, Francisco, ¿cuál es tu primera lectura cuando te enteras de esta noticia? Inicialmente el gobierno de Noboa empezó con 20 ministerios, se bajó a 14, ahora de 14 a 10. ¿Qué lectura tienes sobre estas decisiones? Bienvenido. Gracias, Andrés, y saludos a Jimena y a tu amplia audiencia. Bueno, lo que yo creo es que no hay una planificación en primer lugar. O sea, hemos visto una reducción
No hay que olvidar que en los 14 años de la Revolución Ciudadana había 42 Qué locura. instituciones con rango de ministros de Estado, Claro. secretarías, una especie de superministros coordinadores. Y bueno, ahora de 20 bajamos a 14 y ahora estamos con 10. Cuando uno hace un análisis incluso para decir, esta es la planificación del gobierno, que no la encontramos, que no nos la han explicado, uno se puede poner a pensar cómo generar mejores servicios a la ciudadanía, ¿no? Y escuchaba en las respuestas o en las propuestas que hacían tus escuchas y que te están mandando respuestas. El Fondo Monetario Internacional es primero un eslogan ya desde los años 80, ¿no es cierto? Sí. Pero eso no tiene nada que ver, o sea, lo que pide el fondo, y hemos visto en los acuerdos, es una reducción del tamaño del Estado. Y la reducción del tamaño del Estado no pasa por eliminar membretes. O sea, para dejarle a un ministro fuera y poner un viceministro en otro ministerio y la estructura queda ahí. Podrían decirnos, Andrés, no va por ahí, va por estos servicios, vamos a eliminar esto, vamos a cambiar esta estructura administrativa. Pero eso no nos lo han contado. Y lo que queda como sensación es que si tienes tantos encargados, es que no puedes nombrar ministros. Es que no tienes ministros sino empleados en algunas funciones. Y si bien Jimena nos decía, está bien la reestructura en cuestión del Ejecutivo, está en manos del presidente de la República, y también nos decía sin que elimine derechos. Y claro, ahí el primero que sale son los derechos laborales, que si se cumple con la ley también se pueden cumplir esos derechos y causar la reducción del Estado. ¿En dónde está? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es la visión del presidente de la República? Es lo que deberíamos estar pensando, porque el señor presidente lo que debe, no porque quisiéramos todos saber, sino lo que debe es decirle al Ecuador cuál es su visión del Estado y qué es lo que quiere hacer para que no nos eliminen servicios, y sino que prioricen. La modernización pasa por hacer efectivo el Estado y no un aparato obeso que dañe la vida diaria de los ecuatorianos. Jimena, quisiera destacar uno de los aspectos que mencionó Francisco en el sentido de la desvinculación. Efectivamente, el gobierno también dijo que se producirían priorizando, digamos, a quienes han estado tal vez mucho tiempo y que va a dar prioridad a gente joven. Evidentemente hay un impacto social allí. ¿De qué envergadura, a tu juicio? Sí, a ver, cada reestructuración del Estado, porque ya la vivimos, porque ya tuvimos en julio del 2025 la reducción de 20 a 14 ministerios, involucra entre el reajuste de funciones también la desvinculación de funcionarios públicos. En el marco de la reestructuración anterior, de la fusión de los ministerios anterior, se desvincularon alrededor de 1,244 funcionarios en el marco de esa fusión, con nombramiento definitivo, y eso evidentemente también involucra pago de indemnizaciones, gente que se queda, digamos, fuera del mercado laboral porque el sector privado no los puede cooptar, y hay un impacto que habría que ver cómo el Estado, cómo el gobierno, digamos, lo está planteando asumir, ¿no? Porque evidentemente esto de aquí va a generar estas desvinculaciones, que habría que ver también en qué marco legal, con qué marco legal lo va a hacer, porque también hay que recordar que en la fusión anterior el gobierno desvinculó sobre la base de un decreto ejecutivo que emitió el Ministerio de Trabajo, que la Corte Constitucional lo declaró ya inconstitucional. Entonces tendrían que emitir un nuevo decreto ejecutivo para generar estas desvinculaciones, porque no es tan sencillo, no es que fusiono y mañana saco a la gente. Tiene que haber procesos de evaluación para ver quiénes pueden salir, quiénes son personas vulnerables, por ejemplo, o quiénes, digamos, son necesarios en la nueva reestructuración. Todo esto acá involucra un tiempo también en el que nuevamente los servicios podrían detenerse, ¿no? Yo creo que también hay que recordar que en la fusión anterior, que empezó en julio del 2025,
más o menos hasta diciembre del 2025, es decir, 5 meses después, recién tenía como el 97% de avance en este proceso de reestructuración. Entonces, todo esto genera sin duda alguna un proceso de detener un poco los servicios que ofrece cada ministerio. Ahora, tú mencionabas 1.000 y pico, sin embargo había otras cifras en el sentido de que 5.000. podría haber llegado hasta 5.000. Sí, a ver, Carolina Jaramillo dijo 5.000 inicialmente, pero no los 5.000 fueron en el marco de la fusión, ¿no? De acuerdo, pero era una cifra estimada inicial. Y ahora se habla, tal vez, aunque no se ha dado el dato, ¿no? Entre 3.000 o tal vez un poco más incluso. No es una cifra menor. Ahora, Francisco, en este contexto tú decías, bueno, lo importante, más que haya esa fusión, sea la reducción del tamaño del Estado o de los trámites. El gobierno ha dicho que por lo menos va a considerar la eliminación de 20 trámites molestosos, aunque no ha dicho de qué, por dónde, cómo. Esa sí es la constante, ¿no? La poca comunicación, pero nos anuncia de que va a digitalizar, que va a modernizar con tecnología. ¿Cómo ves ese tema? A ver, siempre la tecnología vuelve difícil a países como los nuestros, Andrés y Jimena. ¿Por qué? Porque no es verdad que todos, si bien el crecimiento del uso del teléfono y a través del teléfono de un montón de mecanismos que se pueden usar, se ha generalizado, no es menos cierto que la mayoría de los ecuatorianos, y cuando digo mayoría me refiero a más del 50%, no están todavía con acceso directo a este manejo tecnológico. Entonces, por eso es que tú vas a poder ver en las propias ciudades ya grandes sitios en donde se prestan los servicios para ayudarte a hacer trámites, desde un computador, desde el propio teléfono, ¿no es cierto? Entonces, ese tema de digitalizar todo, o sino que llames para pedir la cita y que nadie te conteste y te manden a otro número, después a otro número, y después diga que se te ha pasado el tiempo, no es lo mejor. O sea, hay que darle primero acceso a la tecnología a la ciudadanía y facilitarles que sea más amigable. Y luego, ¿qué trámites se pueden eliminar? Yo diría, no eliminemos uno, que nos den cédulas y pasaportes sin demora y sin tramitadores, o sea, que tengamos ese acceso, que nos den turnos de la salud para todos los hospitales y que la salud tenga un sistema a través del cual distribuir los medicamentos y que lo pueda hacer el funcionario público, los médicos, desde su computadora para que despachen las farmacias o alguien que pueda prestar ese servicio, pero además que podamos llamar a la policía y la policía acuda a atender al ciudadano. Son tres cosas que suenan fáciles al decirlas, si es verdad, pero que tienen un costo importante en el Estado y que los ciudadanos no estamos recibiendo como respuesta del Estado, que es nuestro mandante, la agilidad, para llamarlo de alguna manera, que requiere un servicio como seguridad, salud y educación. Ahora bien, Jimena, decir pues que se va a hacer fusión con varios ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo incluye, bueno, el Ministerio de Economía, por cierto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Eso suena a champú, pero en todo caso, me pregunto ya en la práctica, ¿qué implica fusionar administrativamente, legalmente, en fin, hacer una nueva estructura, entiendo? ¿O cuál es la idea en ese sentido? Es que en efecto una reestructuración de esta envergadura, digamos, porque aquí estamos generando macro ministerios, si se quiere, ¿no? Necesita forzosamente una planificación técnica detrás, y yo creo que es importante señalar esto, un gran conocimiento de la gestión pública para quien esté al frente de estos grandes ministerios, ¿no? Que me parece a mí que no es la misma discusión que tuvimos en la fusión anterior, que era de discusión de, oigan, estamos fusionando temas que son absolutamente incompatibles, como, digamos, el tema de energía con ambiente. Ambiente, claro.
ahora, digamos, no tenemos esa incompatibilidad. Me parece que a mí, digamos, a priori economía con producción, me parece que es compatible. Lo que creo es que es absolutamente gigantesco, digamos, el cambio, ¿no? ¿Estamos preparados para ese nivel de gestión? ¿Los ministros que se están planteando están preparados para ese nivel de gestión pública, que no es lo mismo, digamos, que el manejo del sector privado, ¿no? Ahí hay un conocimiento que, digamos, no sé si se tiene y no sé si se tiene la planificación. Yo creo que en general no es una mala idea la fusión, ¿no? Pero hay que considerar el marco que ya Francisco lo hizo mención, el marco justamente de la quinta evaluación del Fondo Monetario Internacional. Casualmente, digamos, esto se ajusta a esos parámetros. Y yo también creo que hay que considerar lo que pasa en los países no vecinos, pero por lo menos más parecidos a nosotros. Yo creo que hay que considerar lo que pasa, por ejemplo, en Guatemala, que tiene 18 millones de habitantes muy parecidos a nosotros y que tiene 14 ministerios. Sí, tiene un número de ministerios superior. También hay que considerar lo que pasa quizás en Uruguay, ¿no es cierto?, en países que son cercanos a nuestra población y que tienen muchos más de los ministerios. Hoy por hoy nosotros con 10 ministerios seríamos el país de la región con el menor número de ministerios por la cantidad de población. Ahora, Francisco, ayer escuchaba una declaración del ex ministro de la Producción, Daniel Legarda, y él más bien hacía una observación que me pareció muy interesante sobre la incompatibilidad de esta fusión, porque él decía, por ejemplo, mientras el Ministerio de la Producción busca inversión, busca incentivos, busca, digamos, gastar, porque se requiere dinamizar, el Ministerio de Economía busca austeridad. Prefiere no gastar, prefiere ver la forma de limitar gastos que pueda complicar la economía del país. Es decir, como que allí él decía, con la experiencia acumulada, por ahí podría haber un problema, ni se diga con el Ministerio de Agricultura, ¿no? Sí, no solo que va a haber un problema, porque en realidad si no tienes la planificación, si no tienes un proyecto, ¿para qué quieres disminuir los ministerios? ¿Quieres disminuir ministerios o membretes, como yo les llamo, para eliminar cargos de ministros y viceministros? No, solo vas a eliminar ministros. Y viceministros van a quedar a quien, bajo el mando de a quien le has encargado. En el caso de economía a mí me preocupa por dos razones. Creo que es el ministerio que, llamémoslo así, más éxito ha tenido en estos 2 años. Es un ministerio que ha ido haciendo el trabajo, que tiene las relaciones económicas, que ha manejado bien el déficit fiscal, pese a las presiones políticas del propio presidente. Esto significaría que entonces tienes una ministra de Economía que pese al presidente, la economía comienza a tener unos resultados que deberán ser vistos ya en la microeconomía. Pero cuando uno piensa en el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción, más allá de que el de Finanzas quiere no gastar y el otro quiere inversión más que gasto, porque esa diferenciación hay que hacerla y hay que hacerla claramente. O sea, una cosa es invertir y otra gastar. Lo que el fondo pide, y han llegado a un acuerdo, es que se priorice y mejore el gasto público, o sea, que no gastemos en cualquier cosa, sino en lo que necesitamos. Pero el Ministerio de Agricultura, por sí solo, ya es un monstruo. Total. La cantidad de instituciones adscritas, de directorios que tiene el Ministerio de Agricultura, más la carga y el peso económico del ministerio. ¿A qué rato va la ministra de Economía y Finanzas? ¿A qué rato va a poder manejar el Ministerio de Agricultura? ¿No habría sido mejor, se me ocurre este rato, una coordinación? Y uno dice, bueno, oigan, pero para eso es el gabinete, pues, para coordinar, para presentar las políticas de cada sector. A mí me preocupa que no haya ministro de Agricultura. Me preocupa que el ministro de la Producción no pueda tener, como el comercio exterior y todas estas cosas. Sí, y repito, Andrés, esto de solo eliminar membretes para que suene a reestructura y no hacer nada más, lo que puede generar ya inmediatamente es muchos más conflictos que soluciones. Creo que como propuesta, como discurso de reducción del Estado, es buena,
pero no hemos visto el planteamiento, como no hemos visto un programa de gobierno. Jimena, hace un momento también se decía que el gobierno tiene dificultades para encontrar cuadros nuevos y evidentemente se refleja en algunas decisiones en este contexto. Por ejemplo, de trasladar a Cynthia Gelliver, que estaba en la administración, como la líder de este Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. También nos preguntamos qué expertise tiene ella, pero claro, es mano derecha del presidente Noboa. Y en esa misma línea se nombra a Julio José Neira, el que ya creo que tiene, no sé si 10 o 11 cargos, y ahora también es el secretario general de la Administración Pública. Es decir, siempre recurre entonces a la vieja confiable, como se dice popularmente, es decir, a los amigos, a la gente muy cercana, con quien puede, no sé, tomar decisiones rápidas sin que se cuestione. Sí, sí es claro que hay digamos, un círculo de confianza que tiene el presidente de la República para estos cargos y esto además en seccionales creo que se va a evidenciar más porque vamos a ver moverse a la gente que está en cargos, ¿no es cierto?, en la Asamblea, en algunos ministerios, ya para las seccionales, que es el lugar donde los necesita ahora. Pero creo que a priori no está mal, ¿no? Digamos, el Ejecutivo necesita un círculo de confianza para avanzar. Sin embargo, en ministerios, más allá de la confianza, es muy importante el conocimiento técnico. Más aún cuando generamos estos ministerios tan, digamos, robustos, evidentemente se requiere un conocimiento técnico de gestión pública que no sé pues si las tres personas que van a estar a cargo realmente lo manejen, ¿no? En esta envergadura nuevamente en la que se plantea. Eso creo que habría que ver cómo funciona. Y yo creo que hay que hacer una evaluación nuevamente, perdónenme que siga trayendo a colación esto, pero me parece que hay que aprender de lo que ha pasado. Hay que pensar en lo que se ha avanzado en la fusión anterior. Entonces, ¿en qué medida la función anterior ha generado todo esto que se ha planteado, ¿no es cierto? La modernización del Estado, agilitar los trámites, mejorar los servicios públicos. ¿Ha pasado realmente o no? No sé si está muy pronto para evaluar, pero ha pasado, ¿no? Como para decir, bueno, ahora esto acá nos va a llevar a ese resultado que ya nos llevó la fusión anterior. Yo creo que eso todavía no tenemos claro porque no se ha hecho una evaluación real de cómo les ha ido a los ministerios ya fusionados. Y justamente en esa misma línea, Francisco, porque eso es lo que iba a comentar, que el gobierno no nos facilita la tarea a quienes hacemos, por ejemplo, periodismo, opinión en general, porque si en este momento ya hubiese habido, no sé, una suerte de entrevista formal con alguno de los ministros nuevos, superministros, que nos den una explicación de cómo va a funcionar, bueno, tendríamos más material, pero es que es una incógnita permanente. Como decía Jimena, no hemos tenido una evaluación mínima de los resultados del 20 a 14. ¿Cómo entonces pretender creer que las cosas van a cambiar si es que no nos dan ningún argumento, pues? Claro, primero no comunican ni hacen lo que yo quiero que se haga. Primera cosa. Jimena dice no hay una evaluación, no hay un proyecto. Y el proyecto de rebajar de 20 a 14, primero nunca lo contaron ni para qué ni cuáles eran los objetivos. Porque si tú tienes un proyecto, dices, lo necesito para esto y el objetivo es este, uno puede llegar y medir eso. Claro. Pero de julio acá no hemos podido medir, pues va a ser un año, si ha sido o no eficiente la decisión de disminuir de 20 a 14. Y entonces uno dice, oiga, ¿no será mejor que en vez de seguir disminuyendo membretes, tengamos un gerente en Petroecuador y no 8 o 10? Claro. Uno que dure más de un mes. O sea, que tengamos ministros de Estado que puedan demostrarnos, conversando con los medios, con la ciudadanía, para qué están nombrados. Entonces, lo que vemos ahí es una falta de ministros, no de empleados y amigos del presidente. O por último, que sean empleados y amigos del presidente, pero que estén capacitados para la cosa pública. No es lo mismo una empresa, por más grande y millonaria que sea, que un ministerio de Estado. No es lo mismo. O sea, queremos un ministro de salud, una ministra de salud, pero que pueda planificar y entregarnos resultados. No queremos 6, 7, 8 ministros de salud, queremos uno. Claro.
escoja, señor presidente, no necesariamente de su grupo cercano, como se inventaron alguna vez la mesa chica. ¿Cuál mesa chica? Esto no es un tema de mesas. Esto es, hay gente preparada en el país, lo hay. Puede invitarles más allá si son o no amigos de él, debería. Pero claro, estamos sometidos a una visión muy de corto plazo y de declaración. ¿De quién? Del presidente, porque encima de eso no tiene voceros. Claro, claro, ese es un problema sin duda importante y de fondo. Ahora, Jimena, en la parte jurídica me pregunto, toda esta fusión no puede generar una suerte de inseguridad o inestabilidad jurídica. Es decir, cómo se enfrenta la fusión de todos estos ministerios manteniendo la estabilidad de todos los contratos, de todas las cuestiones? No sé, ¿no hay alguna movilidad, una suerte de inestabilidad allí? Depende, habría que ver cómo se maneja el tema ya legal de cara a la reestructuración. Me parece que hasta ahora no tenemos ni siquiera el decreto para tener un poco de claridad de cómo va a funcionar, nada más es un boletín informativo de parte de Presidencia, pero habría que ver qué es lo que se planea, ¿no? Un poco lo que decía Francisco, es necesario en esta visión de proyecto también tener detrás una planificación. Entiendo que es Neira el que va a estar detrás de toda esta planificación, pero tendrán que generarse varios decretos ejecutivos para los contratos que están en marcha, los que están por firmarse, en cada uno de los ministerios. Noten ustedes lo complicado que va a ser justamente el tema de las desvinculaciones, que también requiere decreto ejecutivo para poder generar el tema del personal. En fin, digamos, todos los contratos, no solamente, digamos, de producción o que tengan que ver con contratos comerciales, perdón, sino administrativos también. Entonces, todo esto requiere decretos ejecutivos para ir reglando todo lo que va a pasar nuevamente. Esto demora meses, ¿no? No es tan sencillo. O sea, estamos hablando que probablemente esto acá recién hasta diciembre sepamos más o menos cómo quedaría todo este proceso legal, digamos, ¿no? Y claro, evidentemente genera incertidumbre. También, ¿cuál es tu lectura de este tema, Francisco? Porque efectivamente el remedio puede ser peor que la enfermedad. Claro. Pongamos un ejemplo, Andrés. El Ministerio de Turismo, que fue eliminado en julio. El Ministerio de Turismo tiene un fondo de financiamiento de proyectos turísticos. Yeah. Y ese fondo lo preside el ministro de Turismo. Claro. ¿Han cambiado la ley que se creó, la ley de turismo, de fomento al turismo? No ha cambiado. Y ahí tiene que ver también con cómo va a estructurarse, cómo se va a manejar ese fondo. Nadie sabe hasta ahora. Porque si bien dice que le encargue el Ministerio de Turismo, la estructura de la ley del fondo tiene una estructura distinta a lo que dice el decreto. Y ahí, claro, Jimena nos podrá aclarar un poco más. ¿Está el decreto sobre la ley o no? Desde mi punto de vista, la ley está sobre el decreto ejecutivo y hay que cumplir la ley, no el decreto, que es un instrumento también para la administración, es cierto. Pero, ¿qué otras cosas se pueden hacer? O sea, yo me pongo a pensar, incluido el INAMI, incluido todos los institutos que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura y que tienen unas estructuras jurídicas distintas a las que el señor presidente al parecer está pensando. Bueno, hay que hacer un trabajo, como dice Jimena, casi de orfebre. Total. Entonces uno dice, oiga, en vez de sacarle al ministro Vega, que estaba dando resultados, ya le sacó de Economía, donde le estaba yendo muy bien. Le llevó a Agricultura y ahora le lleva o le empuja a ser alcalde de Cuenca. Seguramente puede tener éxito el ministro Vega ya en Cuenca como alcalde. Pero aquí no tenía nadie más para nombrar ministro de Agricultura, ensayó como con 4, ¿no es cierto? Le va bien con Vega y ya lo saca. Claro, Entonces, lo saca, ¿por qué? Por una necesidad, como decía Jimena, una necesidad electoral. ¿Pueden ustedes imaginarse si salen unos 12, 14 asambleístas a ser candidatos? ¿Qué va a pasar con esa asamblea? Pueden imaginarse, supongamos, que el presidente de la asamblea que ha sido propuesta sale
va a estar la vicepresidenta, la señora Mancheno. Va a salir fácilmente en unos meses, va a salir por los derechos Claro. de maternidad. ¿Y quién va a hacerse cargo? Se dice que el señor Torres. Y uno dice, oiga, ¿por qué dañar lo que está más o menos funcionando y que él debería agradecer? Porque si algo le ha funcionado bien es la asamblea que ha sido estrictamente obediente. Claro, claro. Sí, realmente son cosas que no parecen de tener respuesta fácil, ¿no? Jimena, bueno, lo que decía Francisco y coincido en cuanto al tema del decreto y la ley, que evidentemente, bueno, la ley debería estar por encima, pero no sé, la voz autorizada es usted, así que adelante, por favor. No, sin duda alguna, la ley tiene prioridad en temas de aplicación al decreto, pero bueno, ahora saldrán acuerdos ministeriales, reglamentos, o sea, se necesita una estructura jurídica mucho más compleja para solucionar esto. Claro. En todo caso, vamos cerrando un poco la idea, Francisco, de cara al futuro. Tú hablabas de improvisación en varias áreas, eso es algo notorio. ¿Cómo entender este tipo de estilo de gobernar? Porque finalmente le va a generar malestar permanentemente, tal vez los resultados no se den. Es decir, ¿cómo se entiende que vayan en una línea un poco de kamikaze? No entiendo esa parte. Andrés, más que entenderle al gobierno, uno entiende el modelo y el estilo que quiere. El señor presidente, sin duda, el modelo correísta se siente cómodo, o sea, aquí se hace lo que yo quiero, las instituciones si no me gustan, las elimino, las cambio, pongo yo en lo jurídico, en todo. O sea, el modelo correísta se instaló y va a ser difícil desmontarlo, porque además el señor presidente usa a los correístas también para mantener ese modelo. Y luego tiene una visión muy pobre de lo que es ser ministro de Estado. El señor presidente no ha tenido hasta ahora, con excepciones que como se suele decir, obvias para que se confirme la regla, ministros que no le acepten lo que él ordena. Y los ministros de Estado no están ahí para hacer pasapapeles, están ahí para ejecutar también sus proyectos que coordinen con el pensamiento y la propuesta del presidente, pero no son pasapapeles ni reciben orden. Entonces, ¿cómo entenderle al presidente? Está clarito. Él cree que esta es una empresa privada donde él es el multimillonario y se hace lo que él quiere. Más claro imposible. Jimena, en este contexto o en esta estructura del Estado se dice siempre que la Corte Constitucional es el único órgano independiente que queda. ¿Tú coincides con aquello y qué expectativa tienes? Sabemos la cantidad de ataques que ha recibido a través del tiempo de parte del gobierno. Sí, a ver, la Corte Constitucional creo que todavía tiene cosas que decir. La fusión anterior ya por la función anterior se plantearon dos demandas de inconstitucionalidad que se archivaron al final del día. La Corte no llegó a hacer el análisis de fondo. Habría que ver si es que en esta fusión alguien plantea una inconstitucionalidad y si es que la Corte, digamos, hace este análisis de fondo que se requiere. Porque sí me parece que la Corte es en este momento el órgano de contrapeso que puede tener el gobierno, ¿no? Considerando que la Asamblea Nacional no hace este órgano de contrapeso que naturalmente debe de ser, porque ya la hemos visto, digamos, muy cercana en la última... en la rendición de cuentas del mismo presidente legislativo dijo, bueno, nosotros vamos a trabajar de manera coordinada, entonces necesitamos de un órgano de contrapeso, ¿no? Y ese órgano de contrapeso, si no lo hace la Asamblea Nacional, lo tiene que hacer la Corte Constitucional, y en algunos casos lo ha hecho, no con la fuerza que podría hacerlo el legislativo, pero lo ha hecho y creo que nos queda nada más que apelar a que la Corte Constitucional haga su trabajo de forma, digamos, correcta cuando se le presenten inconstitucionalidades. Francisco, quería desarrollar un poquito más esta última parte que tú mencionabas sobre la similitud entre el correísmo y ADN. Es decir, ADN resultaría una versión más tecnificada, una versión más avesada, es decir, más segura, con el antecedente el camino que dejó el correísmo. Es decir, lo está superando el alumno al maestro. Sí, a ver,
más modernizada, no. Pero es que es esto gracioso. Es más paupérrima. Aquí el mayor problema, porque Correa de alguna manera tenía alguien que le diga cosas. Aquí no. Aquí lamentablemente no hay alguien que diga alguna cosa que pueda contradecir al monarca. No, no hay. Y eso es malo para la democracia, para el país, pero sobre todo para el presidente. O sea, que él sienta que un ministro de Estado puede ser como el gerente de una de sus empresas, ya es malo. Se ve que no estaba preparado para la presidencia. Es un hombre de éxito, todo lo que quiera. ¿Que está frenando al correísmo? Sí, lo ha frenado, lo ha enfrentado. Pero es que no queríamos cambiar de Correa a Noboa y mantener el estilo y las formas, y más que las formas, la destrucción de la democracia. O sea, veíamos en el presidente Noboa una salida democrática para ir consolidando esto que llamamos democracia y que no puede ser solamente acudir a las urnas. Entonces, necesitamos ministros de Estado con una visión nacional, que tengan alguna experiencia, la preparación y que no sean una incógnita de lo que pueden o deberían ser. Jimena, ¿cómo se siente una abogada cuando observa que el Corte Superior de Justicia, que el Consejo de la Judicatura, que la Fiscalía, pues están actuando en función de los intereses del gobierno? Y eso más claro no puede ocurrir con el caso de Aquiles Álvarez, en donde hacen un papelón porque confunden las empresas, no plantean bien, no saben de qué es lo que están haciendo. Es decir, queda en evidencia simplemente una persecución. Más allá, yo lo he dicho varias veces, no tengo nada que ver ni me interesa la vida ni del señor Álvarez. Tiene que cumplir una sanción si es que la justicia encuentra efectivamente la culpabilidad, pero es que se está atropellando el deber ser, el debido proceso. ¿Frente a qué estamos? Yo creo que digamos, un escenario nefasto cuando no tenemos órganos de contrapeso, cuando no tenemos órganos de control que actúan de forma independiente. Entonces, Fiscalía, Función Judicial y por Función Judicial, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura no pueden actuar alineados al gobierno, y esto no es, digamos, que uno intente generar ingobernabilidad, ¿no es cierto? La gobernabilidad no va de la mano con que las instituciones de control, Contraloría General del Estado también, trabajen alineadas al Ejecutivo, a lo que plantea el gobierno, tampoco que las instituciones que son los órganos de contrapeso como la Asamblea Nacional lo hagan, porque esto de aquí lo que hace es generar que haya impunidad respecto de ciertas acciones, ¿no? Un poco lo que se está viendo también con la falta de fiscalización que está realizando la Asamblea Nacional al caso Progen. Yo creo que es el claro ejemplo de cómo esta alineación absoluta de órganos de control y de órganos de contrapeso al Ejecutivo lo que hace es evidentemente generar impunidad, es decir, evidentemente falta de transparencia, y esto afecta a derechos a la larga. Concluyo contigo, Francisco. El caso Progen efectivamente es un escándalo, ¿no?, que está explotando y cada vez con mayor fuerza. Sí, bueno, Progen, ATM y los otros, imagínense ustedes, todo la estructura de energía del país, sus empresas, sus ministerios, un desastre. ¿En dónde sale que es uno de los casos más duros, para no decir que no se queje, de este gobierno? Es el más duro y evidente de un atraco al Estado, ¿no es cierto? Así es. Pero que el fiscal se haya olvidado unos audios que ya le fueron entregados por funcionarios que están siendo enjuiciados, que la Comisión de Fiscalización haya tenido comunicación para ver cómo se sale, que no exista un juicio político a uno de los ministros. Bueno, si bien Jimena nos decía el contrapeso del poder político, que es en esencia la democracia, debe estar en las cortes, debe estar entre los órganos de control. Sí, es verdad, y eso hay que tener cuidado, ni de la Corte Constitucional, ni de la Nacional, ni del fiscal, ni del Contralor.
pero es vergonzoso que un contralor o un fiscal esperen lo que diga el presidente para actuar. O sea, las formas también cuentan. Porque yo en el caso de Guayaquil, por ejemplo, te escuchaba a ti, le escuchaba a Martín Pallares hacer un análisis más allá de que este alcalde le declaró persona no grata en Guayaquil después de 2 horas de debate de lo que había pasado. Y él no, y él se sentó a analizar y dijo, oigan, más allá de que me haya declarado el señor Álvarez persona no grata, hay que hacer un proceso. Y yo creo personalmente que hay razones suficientes para enjuiciar al señor alcalde de Guayaquil. Coincido. Creo que hay razones suficientes, coincido, pero hay que cumplirlas, hay que cumplir el debido proceso, porque si no pasa eso, que todos se vuelven perseguidos políticos y no gente que debe responder a la ley y a la legalidad. Y como dice Jimena, los contrapesos, que no pueden ser contrapesos políticos en la estructura jurídica, deberían ser presentados desde la Asamblea, por bien de la propia Asamblea y del gobierno que tiene mayoría, pero que tiene mayoría para ayudarle a hacer legislación de lo que requiere su programa de gobierno y una fiscalización racional que no sea de espectáculo, pero fiscalización al fin. Muy bien, quiero agradecerles a ustedes por haber participado en el programa, muy interesante el análisis, el desglose de un tema tan importante como el que hemos abordado. Gracias a Francisco Rocha y a Jimena Ron, que por cierto alguien la estaba reclamando allá, así que hay que atender ahí. Creo que había algún novoísta. Ah, está bien. Puede ser. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí, que tengan un buen día. Gracias a todos, gracias. Un gusto. 8:52, la costumbre de estar en la tarde. 8:52, tiempo de pausa, ya venimos.